Hola, ¿qué tal hermanos? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy vengo a compartirte otro devocional que hemos titulado Un gigante muy pequeño. Yo creo que hemos escuchado la historia de David y Goliat infinidad de veces. Sin embargo, algo que me resulta muy interesante es la descripción de Goliat, porque quizá de tanto escuchar esa historia simplemente lo dejamos como, pues era un gigante y ya. Pudiéramos llegar al punto hasta de minimizar el punto que era un gigante, pero nada de eso. Era algo extraordinario lo que pasó en ese momento. Y me gustaría que me acompañaras en 1 Samuel 17:4. Dice: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Primeramente, dice que era un paladín. Si tú buscas en la palabra de Dios en toda la Biblia, solamente se utiliza la palabra paladín en 2 ocasiones. Y esas 2 ocasiones es para lo mismo, para describir a Goliat. Es decir, en toda la Biblia solamente existe un paladín y ese era Goliat. A pesar de tener diferentes definiciones, un paladín se puede resumir que es un soldado valeroso, un voluntario en la guerra y se le reconoce por sus grandes hazañas. Es decir, no era un simple soldado, no era simplemente alguien del montón, era alguien preparado, era alguien con una carrera como guerrero distinguida. Y después de esta definición de paladín, dice que su estatura era de 6 codos y un palmo, que traducido en metros, esa sería aproximadamente 2.84 metros. En los récords Guinness, actualmente, el hombre más alto del mundo es para un turco llamado Sultan Kosen, quien mide 2.45 metros de altura. Es decir, Goliat era aún más alto de quien tenemos actualmente con el récord Guinness. Y recordemos, no solamente era muy alto, era un soldado de renombre por las hazañas, era un paladín. Los siguientes 3 versículos hablan en cuanto a su armadura, así que recapitulando, Goliat era un soldado muy distinguido, bien preparado para la guerra, era altísimo y por la armadura que él llevaba puesta podemos asumir pues, que hacía ejercicio, que era muy fuerte, que estaba bien ejercitado y adicional tenía un escudero o un pajen que iba con él. Así que podríamos decir que era normal que el pueblo de Israel tuviera miedo. Era normal que tuvieran ese miedo. Imagínate si te ponen a pelear a muerte actualmente con el actor que conocemos como Dwayne Johnson, La Roca. Es decir, un cuate fuerte, un cuate alto. Entonces te pones a pelear a muerte con él. Híjole, pues obviamente vas a tener miedo. Y este personaje, este actor, ni siquiera alcanza los 2 metros de estatura. Posiblemente si estuviéramos nosotros en ese momento, yo creo que muchos hubiéramos actuado igual que el pueblo de Israel. Pero entonces llega David al campo de batalla a decir unas palabras fulminantes, siendo que él no era hombre de guerra, pero evidentemente vio a Goliat de una manera muy diferente a como lo vio el pueblo de Israel. Más adelante en 1 Samuel 17:26 dice: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera ese filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del 10 viviente? Es correcto, David no era un hombre de guerra, y aunque vio a Goliat, él solamente pudo reconocer una sola cosa, y me encanta la verdad cómo es que él lo reconoce, como un filisteo incircunciso. Sabemos que la circuncisión era algo significativo para el pueblo de Israel. En Génesis 17, cuando Dios hace ese pacto con Abraham de que toda su descendencia, todos los varones van a ser circuncidados, era un sello que tenía el pueblo de Israel. Aquella persona circuncidada era del pueblo de Israel. Lo que quiere decir David, el único concepto que tenía David de Goliat no es del pueblo de Dios. Esa persona, ese circunciso, no es del pueblo de Dios. Y más que eso, ha provocado al Dios viviente. Después, la confianza que tenía David para derrotar a Goliat es que Dios ya lo había librado antes de leones y osos para proteger a las ovejas, que es cuadro del pueblo de Dios. 1 Samuel, más adelante, en el versículo 36, dice David: Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, nuevamente, será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Probablemente el día de hoy estés pasando por situaciones difíciles de 1001 maneras. Probablemente financieros, problemas familiares, enfermedad, tristeza, soledad, labor, no sé.
qué es lo que pudieras tener. Nada, pero nadie comprende la gravedad de tu asunto, porque a decir verdad, cada quien vive su propio infierno. Para lo que una persona no es nada, para ti lo puede ser todo. Y ese problema o situación que vives puede ser tan grande como Goliat. Un problema enorme, un problema fuerte, un problema bien preparado que pareciera que no tiene salida y te tiene puesto de rodillas para que te rindas y se está burlando de ti, así como Goliat se estaba burlando del pueblo de Israel. Pero déjame decirte, sin importar qué tan grande sea ese problema que estás pasando, qué tan preparado sea tu problema, Dios siempre tiene la situación. Si el día de hoy sigues vivo, significa que Dios te ha librado de enfermedades, de pandemias, de situaciones financieras, y Dios te libra de todo eso. Y es el mismo Dios que te puede seguir librando el día de hoy. Porque aquel que ha provocado el pueblo de Dios, aquel que te está haciendo daño, simplemente es un incircunciso que no te quiere dejar estar con Dios. Me gustaría que en este tiempo tú puedas reflexionar acerca de este momento que vivió David, que él simplemente lo reconoció, alguien que no es del pueblo de Dios. Todas las situaciones que te estén pasando, reconócelos de la misma manera. Es algo que me está alejando de Dios, y si Dios ya me ha librado antes, me va a librar hoy y me va a seguir librando el día de mañana. Que Dios los bendiga, que pasen buen día.